La pintura barroca española. Características generales. El siglo XVII es considerado el siglo de oro de la pintura española. Y eso es así no solamente porque haya figuras tan de primer orden como Velázquez, sino que también va a haber otras muchas como Ribera, Ribalta, Murillo, Alonso Cano, que hacen un siglo realmente excepcional. A las características barrocas de la pintura europea que ya vimos en el tema anterior, hay que destacar ahora las que son más propias de la pintura española, o por lo menos las que destacan más aquí. Una primera de ellas sería el predominio de la corriente naturalista. Este fuerte realismo encaja perfectamente en la tradición española que ya vimos en la escultura barroca y que se va a llevar a cabo sobre todo en la primera mitad de siglo. La segunda característica sería la temática mayoritariamente religiosa. Y eso es así porque los principales clientes van a ser eclesiásticos, lo que también ocurría en la escultura. Y por lo tanto toda referencia a la mitología o a la sensualidad que hemos visto en la pintura flamenca o incluso italiana aquí no va a existir, ya que la vigilancia contrarreformista va a ser muchísimo más estrecha. Por otra parte, sí que se van a desarrollar algunos otros géneros, como por ejemplo el bodegón o el retrato. En lo que se refiere a las etapas, habría que destacar fundamentalmente dos. Una primera que correspondería a la primera mitad de siglo, en donde hay un mayor naturalismo y que correspondería fundamentalmente a la obra de Ribalta o de Ribera, y que estaría mucho más cercano a ese tenebrismo de Caravaggio. En esta primera etapa el naturalismo o realismo es muchísimo mayor, aunque ese tenebrismo focal de la luz no llegue a los niveles que vimos en Caravaggio, salvo quizás en la obra de Ribalta. Una segunda etapa sería la segunda mitad de siglo. Aquí la influencia del colorismo de Rubens va a ser muy importante y lo vamos a apreciar especialmente en la obra de Murillo. Por lo que se refiere a Velázquez, estaría entre una y otra, y a lo largo de todas sus etapas vamos a ver una evolución muy clara entre ese primer naturalismo y ese colorismo de finales de siglo. Principales escuelas y pintores barrocos españoles. Francisco Ribalta. Francisco Ribalta es quizás uno de los mejores representantes de ese primer naturalismo de la escuela española barroca. Es un autor que se le asocia a la escuela valenciana y que visitó Italia y allí conoció la obra de Caravaggio. De Caravaggio va a tomar ese tenebrismo que vimos en su momento y que aparece muy bien representado en su obra Cristo abrazando a San Bernardo. En esta obra sobre lienzo se representa el milagro en el que una efigie de Cristo, a la que rezaba San Bernardo, toma vida para abrazarle y proporcionarle consuelo en presencia de dos ángeles, uno a cada lado, que no son visibles en la oscuridad del fondo, porque esto solo ocurre, como ya vimos en el tenebrismo, cuando las luces del cuadro se van aclimatando a nuestra visión y van surgiendo poco a poco en esa visión contemplativa de la obra cada uno de los matices que nos ofrece. Lo más representativo no solamente es esa luz focal que aparece desde el ángulo superior e izquierdo al ángulo inferior derecho y que ilumina las dos figuras principales de una manera muy fuerte, sino ese naturalismo, esos rostros y esos cuerpos que están tomados directamente del natural y que algunas veces incluso caen en el feísmo. También es muy importante ver en esta obra el colorido, un colorido terroso, un colorido a base de marrones que va a estar muy presente en la pintura española barroca de la primera mitad de siglo.
José Ribera. José Ribera nació en Valencia, pero desde muy joven viajó a Italia, a Nápoles concretamente, que era posesión española, y allí va a hacer carrera. Se le conocerá con el nombre del Españolito, precisamente por su origen. En la obra de Ribera habría que destacar dos etapas. Una inicial muy tenebrista, que va a estar muy marcada por la influencia del naturalismo de Caravaggio y también muy cercana a la obra de Ribalta. Y una segunda etapa, que es una etapa de más madurez, bajo la influencia de la pintura veneciana, y en el que los fondos sombríos, oscuros, van a dejar paso a una mayor luminosidad y una mayor riqueza cromática, aunque nunca desprendiéndose del naturalismo de las figuras. Entre sus obras vamos a destacar tres: El sueño de Jacob, El patizambo y El martirio de San Felipe. Las dos primeras, El sueño de Jacob y El patizambo, son obras que corresponderían a esa segunda etapa que estábamos comentando. Los cielos se han aclarado, aparecen azules, aunque con la presencia de unas nubes, y de una gran luminosidad. Eso contrasta, digamos, con unas figuras que aparecen y que nos muestran un enorme realismo, figuras que están inspiradas directamente del natural y que nos acercan mucho a la realidad napolitana que seguramente él vivió muy de cerca. En El sueño de Jacob aparece el santo tumbado, durmiendo, basándose en un episodio del Génesis en el que, dormido, ve en sueños una escalera que se dirige al cielo y por la que suben y bajan unos ángeles. El sueño de Jacob es más que un sueño, es realmente un personaje que está completamente dormido y se nos aparece así de natural. Sin embargo, la presencia de dos fuertes diagonales nos acercan a la presencia del barroco. Los colores terrosos también están muy presentes. En El patizambo, una obra en la que el fondo también se hace mucho más claro, la línea del horizonte es muy baja para dejar la presencia de este personaje muy cercana a nosotros. Es un pequeño mendigo que, a pesar de sus deformidades, nos muestra un aire picaresco, una sonrisa, una simpatía que nos hacen empatizar muchísimo con él, ¿no? En el hombro sujeta la muleta y en la mano izquierda lleva un papel en el que dice algo así como: dame una limosna por el amor de Dios. En la última obra, El martirio de San Felipe, que probablemente sea una obra encargada por Felipe IV, El martirio de San Felipe fue una obra que probablemente fuera encargada por Felipe IV. En esta obra volvemos a ver otra vez que los cielos se han aclarado, siguiendo esa idea más clasicista, más veneciana, y que han olvidado ese tenebrismo caravallesco de fondos oscuros casi negros. Sin embargo, la luz, el tratamiento de la luz sigue siendo muy importante. Es una luz contrastada, es una luz que incide sobre los distintos personajes y crea unos efectos de claroscuro muy importantes. Y ese realismo también sigue presente, no solamente en los sayones, los personajes que están en torno al santo, sino en el propio santo y la propia anatomía. Importante en esta obra, Ribera va a intentar captar el momento, ese momento en el que es izado para ser crucificado, y para ello ha recurrido a una composición en aspa que también es muy habitual dentro de la pintura barroca y que lo que intenta es transmitir mejor la idea de movimiento, de agitación, intentando que los personajes aparezcan en una, digamos, posición de una doble V,